Bien, entonces el tema que vamos a trabajar se llama momento parabólico y momento semiparabólico. Digamos que en la mayoría de libros que usted revise o en los tutoriales que vea, si han visto tutoriales por YouTube, se darán cuenta que crean unas fórmulas nuevas, o sea, son relacionadas con estas, pero crean algunas fórmulas nuevas. Yo traté de que el tema se explicara desde la misma forma en que habían hecho la vez pasada, incluyendo una sola cosa nueva. Entonces, yo traté en esta ocasión de explicarlo de la manera más gráfica posible. Ustedes pueden ver aquí que he hecho varios ejercicios y coloqué momentos semiparabólicos. Semiparabólicos es cuando la velocidad en este sentido, el movimiento se hace en este sentido y el objeto empieza a caer. Y movimientos parabólicos completos que son como este de aquí. Ya les explico el laboratorio, ahorita miramos lo del laboratorio, cómo se hace, para que ustedes lo tengan allí presente, ¿listo? Bien, entonces veamos un ejercicio, un ejemplo parecido a este. Este y este son muy parecidos, estos dos que están aquí, este del tipo que se lanza y este del gato, al igual que este que está acá, que es el 5, pero ya lo revisamos de todos modos para que lo vean, ¿listo? Entonces voy a hacer un movimiento semiparabólico. Entonces empezamos. Movimiento semiparabólico. Bien, en latín semi significa mitad, la mitad, ¿listo? Entonces la mitad del parabólico. Entonces, digamos que yo tengo aquí, estoy aquí y voy a lanzar una pelota o una piedra, lo que sea, y va a hacer este movimiento y va a caer acá. Y entonces nuestro objetivo es determinar, digamos que nos dicen, voy a leer el ejercicio como está en el primero y voy a cambiar los datos para que nos quede muy parecido. Dice, Tarzán se lanza horizontalmente, bueno, ese no parece a Tarzán, pero no importa. Verticalmente con una velocidad de 30 metros por segundo. Digamos que lanzamos la pelota con una velocidad de, no sé, 50 metros por segundo. Luego dice, ¿cómo se muestra el remate? Calcula el tiempo que empleaba en caer. Digamos aquí nos dicen 80 metros. Aquí, quería mostrarles que aquí me quedó mal. Aquí coloqué el 3, pero es 30. Bueno, es que se me quedó un 0 sin colocar. Y digamos que ahí serían 80 metros, pongámosle, no sé, 93 metros. ¿Listo? 93 metros. Listo, entonces nos dicen resuelva este ejercicio. Calcule los demás datos. Entonces la forma de hacerlo es utilizando las fórmulas que les había mostrado la vez pasada. Recuerden que las fórmulas son velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta era la 1. Espacio es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración, tiempo al cuadrado sobre 2. Esta es la 2. Y velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por el espacio recorrido, que sería la 3. Esas eran las fórmulas que yo les planteé la vez pasada. Bien, entonces lo que les quería explicar es que en este tipo de movimientos se dan dos movimientos en realidad. Uno para avanzar y el otro para caer. O sea, en pocas palabras, en cada espacio y movimiento que tiene este cuerpo, voy a hacerlo un poquito más así, en cada movimiento que tiene dos movimientos. Voy a ponerlo en otro color, digamos en color verde. Digamos que yo analizo el punto aquí. Aquí va a haber un movimiento que lo hace avanzar, por eso se despega de aquí, se despega. Y hay un movimiento que lo hace bajar. ¿Cómo son las líneas vectoriales? O sea, ¿qué significan los vectores? O sea, ¿cómo van aumentando o disminuyendo? A medida que va cayendo el cuerpo, el vector que determina, bueno, ya sigue muy largo, el vector va aumentando, el que va hacia abajo, pero el vector que va hacia adelante no va aumentando. ¿Por qué no va aumentando? Porque no hay nada que lo haga aumentar de velocidad hacia allá, ni nada que lo detenga. Pues en efectos prácticos uno diría, bueno, el viento sí le pega y hace que se detenga, pero estamos suponiendo que despreciamos el aire como el efecto retardador del movimiento y diríamos entonces que el movimiento hacia el frente es un movimiento que no cambia de velocidad. Como no cambia de velocidad significa que ese movimiento hacia adelante no es acelerado, es un movimiento uniforme.
En cambio, el que va hacia abajo sí es un movimiento acelerado. O sea que ese sí se determina con estas fórmulas, pero el que está adelante se determina con otras. ¿Cuáles son las fórmulas que determinan cuando el movimiento es uniforme? Solo hay una. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Esa es la única fórmula que se utiliza en el movimiento uniforme. O sea que tenemos que utilizar dos fenómenos distintos. Uno para lo que avanza y otro para el que cae. El que cae es acelerado y el que avanza no es acelerado, es un movimiento uniforme, no es variado. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en esos ejercicios? Tenemos que extraer nuestra información. Yo les decía ahí que la información que sale aquí son los mismos 5 datos de la vez pasada, que era velocidad inicial, velocidad final, aceleración, tiempo y distancia. Pero aquí vamos a hacer algunos pequeños cambios. La velocidad inicial en un momento semiparabólico, imagínense que yo este cuerpo lo voy a golpear de tal manera, voy a borrar aquí un poquito, de que él sale disparado hacia allá. Digamos, alguien le oprime aquí, le pega en este lado y la pelotica sale disparada hacia allá. Fíjense que toda la velocidad que se está ejerciendo sobre el cuerpo está en este sentido. Hacia abajo no hay nada. Por eso en el eje Y, hacia abajo todavía, apenas empieza el movimiento, no hay fuerza hacia abajo, no hay velocidad hacia abajo. A menos que lo lancen así, o sea, que lo lancen directamente hacia abajo con un ángulo determinado. Pero ese ya no sería semiparabólico, ese sería parabólico completo. Entonces digamos que lo lanzan así. Si lo lanzan así, significa que la velocidad en el eje Y siempre será cero. Ese es el primer fenómeno que tienen que tener en cuenta. Que la velocidad en un momento semiparabólico, siempre la velocidad inicial será cero. Entonces, ¿esta velocidad dónde va? Esta velocidad va en el movimiento uniforme. Aquí en el movimiento uniforme solo hay velocidad, espacio y tiempo. Estas son las únicas tres cosas que hay. Pero fíjese que empezamos a tener aquí una dificultad en esto. Y la dificultad es la siguiente, que empieza a aparecer X y X en ambos lados. Esta X no es igual a esta. ¿Por qué? Porque esta X está representada en este sentido y esta X está representada en este sentido. Y no es lo mismo esta distancia en el eje Y que esta distancia en el eje X. Por lo tanto, tenemos que distinguirla. Entonces, la mayoría de libros o le ponen Y a esta o le ponen H. Voy a ponerle, no sé, Y para que no nos confundamos, pero ten en cuenta que aquí, que las fórmulas aquí cambian por la letra Y. Es decir, en pocas palabras, que lo que es X aquí ya no es X, sino será Y, que sería ahí y aquí. Sería lo que cambiaría. ¿Listo? Bien. La velocidad final no la sabemos, pero también les tengo que mostrar que es una componente de la velocidad. Ya les muestro por qué. La aceleración será la gravedad. Siempre será nuestra gravedad. O sea que aquí podemos cambiar esta, no por A, sino por G, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Siempre va a ser la gravedad de ese dato. O sea que usted en este tipo de ejercicios siempre va a conocer dos datos. El primero es que aquí es 0 y el segundo que aquí es 9,8. O sea que en realidad este dato solo necesitamos uno de los dos datos. Por eso este dato de aquí de los 93 de los 50 tiene que estar ajustado a los datos. Si yo lo miro aquí, significa que yo debo utilizar, debe estar ajustado a los datos, o sea que solo puedo utilizar un dato. Fíjense que esta altura, esta velocidad es de este lado de acá, o sea que este dato se ajusta a los 50 metros por segundo de aquí. O sea, ese dato pertenece a este lado. Y este dato donde pertenece, los 93 metros, están en el eje Y, o sea que pertenecen a este dato. O sea que aquí me quedarían 93 metros. Y fíjense que se vuelve un ejercicio igual al que ustedes habían hecho en el taller pasado. 3 datos de 5. ¿Cómo sería el método a hacer? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? Calculo estos dos datos y ya tendría resuelto los datos de este lado. Ya miramos cómo se relaciona allá. Y aquí me faltaría un dato, porque cuando yo tengo 3 datos debo conocer 2 para saber el tercero. Pero lo que sí yo sé, y siempre va a pasar, es que el tiempo de aquí sí va a ser igual al tiempo de aquí. Porque una partícula se demora lo mismo en bajar que en avanzar. O sea, la partícula es una sola. Cuando ella está aquí, ha caído en la misma proporción de lo que ha avanzado. No puede, la misma pelotica no puede caer antes de avanzar. Eso no tiene sentido. Entonces el tiempo en ambos lados va a ser el mismo. ¿Listo? Para que lo tengan presente. El tiempo en esos casos
porque alguien llegó más. El tiempo en esos casos va a ser el mismo. ¿Listo? Entonces, el ejercicio se vuelve igualitico a lo que estábamos haciendo en el caso anterior. Calculo estos dos datos y con esos dos datos calculo el tiempo y con ese tiempo calculo la fórmula de aquí y termino el ejercicio. Eso es todo lo que tenemos que hacer nosotros. Ese es como nuestro procedimiento a seguir. ¿Listo? Me permito un momentico, ya. ¿Listo? Entonces, teniendo esa información, voy a borrar este dato de aquí y voy a mirar qué fórmula utilizo. Generalmente estas fórmulas se pueden reducir un poquito más. ¿Por qué se pueden reducir un poquito más? Porque la velocidad inicial es 0. Entonces, si la velocidad inicial es 0 para estos movimientos, yo puedo quitarme algunos datos de ahí importantes. Yo puedo quitarme algunos datos. Si esto es 0, significa que esta velocidad inicial es 0. O sea que esta fórmula quedaría convertida en, como esto es 0, quedaría simplemente que la velocidad final es igual a aceleración, que en este caso es la gravedad. Yo lo había cambiado aquí, también debemos cambiarlo. Recuerden que la aceleración viene siendo la gravedad. ¿Listo? Y esta velocidad, como ya hemos dicho, era 0, entonces esto se cancelaría. Y me quedaría velocidad final igual a gravedad por tiempo. Entonces, gravedad por tiempo. Ahí ya está la primera fórmula. Entonces ustedes pueden ver que en algunos libros por allá, o si han revisado algunos, se dan cuenta que aparece esta fórmula, pero en realidad es esta misma. Lo que pasa es que la alteran teniendo en cuenta estos datos. De aquí podemos saber también, fíjense aquí, que si la velocidad inicial es 0, como hemos dicho aquí, 0 por el tiempo da 0. O sea que aquí esto también me daría 0. Y nuestra fórmula de Y simplemente quedaría que Y es igual a gravedad tiempo al cuadrado sobre 2. Y de aquí, obviamente la velocidad inicial es 0. Entonces me quedaría que la velocidad final al cuadrado es igual a 2 gravedades por altura. Y esas creo que son las fórmulas que aparecen y creo que también las coloqué un poquito en la guía. Pero también quiero que sepan de dónde salen las fórmulas. En realidad estas fórmulas son estas mismas, vistas desde un punto de vista donde la velocidad inicial es 0 y la aceleración es la gravedad de la Tierra. Entonces vamos a ver qué fórmula me sirve. Necesito calcular una que tenga velocidad final pero que no tenga tiempo. O sea, que tengo que calcular una que no tenga tiempo. Miren, esta tiene velocidad final y tiempo. O sea, esta no me sirve porque contiene ambas variables. Esta me calcula, tenemos la altura, tenemos la gravedad, tenemos el número 2 y tenemos el tiempo. Fíjense que esta me calcula el tiempo de vuelo, que es uno de los datos que necesito para acá. Ahí sí, ya después de eso, yo verificaría cuál es la pregunta que me están haciendo. La pregunta que me están haciendo es calcular el tiempo empleado para caer al agua. O sea que en realidad la que yo necesito es esta. Porque esta fórmula que la que yo necesito la despejo y digo entonces que paso el 2 a multiplicar y la g a dividir y me quedaría que 2y sobre g es igual a tiempo al cuadrado. ¿Cómo le quito la t cuadrado? Pues aplicando raíz cuadrada. Voy a dejar la t aquí de primeras para que no me quede al otro lado y le aplico raíz cuadrada a ambos lados. 2y sobre g. Al aplicar a este lado pues se cancela la raíz y quedaría así. Y lo único que haría sería reemplazar los datos. Entonces yo reemplazaría el dato que está ahí y diría 2 raíz de 2 multiplicado por la altura que son 93 dividido la gravedad que es 9,8 y coloco todo eso en la calculadora. Lo voy a hacer en mi calculadora, que lo vean, y digo raíz de 2 por 93. Esta calculadora pues tiene esa ventaja que puedo colocarlo todo ahí, creo que lo ven, y me da finalmente 4,356. Entonces quedaría que el tiempo finalmente es 4,356 segundos. Y quedó terminado nuestro ejercicio. No es nada más lo que hay que hacer. Ese es el procedimiento para el primero. El procedimiento para el segundo es muy similar, muy parecido. Pero la pregunta aquí es hallar el tiempo de vuelo y el alcance. Cuando hablan de alcance me están hablando de la X. Entonces, siguiendo este mismo patrón, usted va a hacer exactamente lo mismo para el segundo punto. La única diferencia
es que aquí le va a aumentar el tiempo, el espacio. ¿Cómo calcula ese espacio? Pues coloca este dato que ya le dio en el tiempo, 4,356 segundos. Pongámoslo así para que no se parezca un 5. Y lo que hace es calcular el espacio. ¿Cómo se calcula el espacio? Pues pasa el tiempo a multiplicar y quedaría que espacio es igual a b por t, se multiplican esas dos. Entonces espacio que sería igual a la velocidad, que son 50 metros por segundo, multiplicado por el tiempo, que son 4,356 segundos. Y lo multiplica, bueno, yo ya tengo el dato ahí, lo voy a multiplicar por 50 y me daría 217,828, haciendo cifra significativa con esto, metros. Y ya. O sea que a esa velocidad, con esas características, él cayó a 217,8 metros. Pues eso no tiene mucho sentido en la realidad. Uno no puede físicamente saltar tanto, pero es que está saltando a una velocidad de 30 metros por segundo. ¿Listo? ¿Se acuerdan que el dato que pusimos que su velocidad eran, bueno, en este caso eran 50 metros por segundo? Significa que está recorriendo casi una cuadra completa en un segundo. O sea, es una cosa, una velocidad muy alta. Por eso nos da una distancia también muy alta. Igual es una pelotica y pues es posible que eso suceda. ¿Listo? Bien, básicamente en movimiento semiparabólico todos los ejercicios se hacen de la misma manera. Las fórmulas variarían a estas, a menos que le dijeran que se lanza con una fuerza según una velocidad hacia abajo. Si lanza con una velocidad hacia abajo, tendríamos que poner la velocidad aquí, y eso ya haría que estas fórmulas no se usaran, sino se usaran nuevamente estas, porque la velocidad ya no es cero, la velocidad inicial ya no es cero. ¿Listo? Y el último ejercicio, que es el que tiene que ver cuando ya el movimiento no es semiparabólico, sino es totalmente parabólico. Es muy parecido a lo que venimos haciendo ahorita, con una pequeña diferencia. La diferencia es que la velocidad inicial ya no es cero. Ah, bueno, antes de que se me olvide una cosa. Cuando usted calcula aquí la velocidad final, esta velocidad final, la velocidad final que usted calcula, voy a hacer el dibujito aquí nuevamente, no es la velocidad final de todo el movimiento, es solo velocidad final, es solo la velocidad final en este sentido, o sea, cuando el sentido está, cuando la velocidad solo va en este sentido, porque es que en este sentido hay otra. Para calcular la velocidad final así completa, tenemos que hacer una suma vectorial entre este dato que está aquí, que son los 50, y el dato que me da la velocidad final, o sea, el que yo resulte calculando aquí. Y esa suma vectorial, no sé si ustedes han trabajado, digamos que yo entiendo que por la pandemia no se ha podido trabajar suma vectorial, pero la suma vectorial es coger las dos, utilizar Pitágoras, elevarlas al cuadrado, sumarlas y sacarle raíz cuadrada. Esa me daría esta velocidad de velocidad final, ¿listo? Ahora vamos a ver el movimiento parabólico completo. Digamos que en estos ejercicios se parece a este que está acá, a estos que están acá, de aquí y de aquí. Voy a hacer uno parecido al del golf, ¿sí? Dice, el profesor Leonardo, yo coloqué mi nombre ahí, jugando golf golpea la pelota imprimiendo una velocidad de 28,28 metros por segundo. Como se muestra en la figura. Luego la pelota cae en el hoyo. Determina la altura máxima alcanzada y la distancia hasta el hoyo y el tiempo que se necesitó para caer en el hoyo. Entonces, solo me dan un dato, me dicen que hay el ángulo de distancia, entonces hagamos un dibujito. Dicen que este es el morraquito este. Me fue torcido aquí. Este es el muñeco este. Lanza la pelota y hace algo así. De golf. Dice que estos son 100. Yo voy a poner aquí 320 metros. Digamos que el ángulo aquí me voy a poner 45. Voy a poner 30. Y dice que la velocidad de impacto, aquí en el ejercicio dice que son 28,28. Yo voy a colocar 45, no, 43 metros por segundo. ¿Listo? Vamos a ver si es necesario los datos que están ahí. Yo los coloqué simplemente así. Vamos a ver si hay datos que nos sobran o otros que nos hacen falta. Bueno, entonces
Aquí vuelven a haber dos movimientos, uno que lo hace avanzar, uno que lo hace subir, otro que lo hace bajar. Entonces, estos ejercicios, ¿cómo se hacen? Se dividen a la mitad, ¿sí? Se dividen a la mitad y se trabaja con esos dos datos a la mitad. Entonces, empecemos. Velocidad inicial, velocidad final, aceleración, tiempo y distancia, que sería en el primer movimiento. Y en el otro es velocidad, espacio y tiempo. Yo les había dicho que son dos movimientos. Aquí, ¿cuáles son los dos movimientos? Los dos movimientos es el que lo hace subir y el que lo hace avanzar. Y aquí sí hay una pequeña diferencia con el movimiento semiparabólico, porque nosotros vamos a trabajar solo hasta este punto. De aquí para allá se repite lo mismo allá, o sea, duplicamos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a decir, bueno, ¿cuál es la velocidad en el eje Y? Cuando yo le imprimo la velocidad, esta velocidad se va a distribuir en dos partes. Porque fíjense lo que pasa aquí. Si la pelota sale disparada así y yo la disparé con una velocidad de 43 metros por segundo, significa que esa velocidad hay una parte que la hizo subir y otra parte que la hizo avanzar. ¿Cómo se calculan esos dos valores? Pues esta se calcula 43 y lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo, en este caso es 30 grados. Y esta es los mismos 43, pero lo voy a multiplicar por el seno del ángulo. Listo, ustedes ya tuvieron que haber visto en matemáticas funciones trigonométricas, imagino que son unos... quería comentarles unos errores que vi antes de continuar, ya que me acordé, en el cálculo de la tangente. No sé si fue con ustedes o fue el otro curso. Bueno, no recuerdo bien, pero ahorita ya lo reviso a ver si fue con ustedes que lo vi el error. Entonces, ¿qué significa? Que la velocidad en el eje Y es 43, ya no es 0, pero multiplicado por el seno de 30 grados. Y aquí la velocidad serán 43 multiplicado por el coseno de 30 grados. ¿Listo? Bien, yo voy a hacer un ejercicio y voy a quitar estos 320 metros de aquí, porque en realidad esos no se van a utilizar. No vamos a utilizar esa distancia porque no sabemos si esa distancia me la acabo de inventar y no sé si esa distancia será correcta, ¿listo? Entonces por eso la voy a quitar de ahí. La velocidad final, ¿cuál va a ser? Como vamos a calcular hasta la mitad, cuando un cuerpo va subiendo, tenés en cuenta lo siguiente, digamos que yo estoy aquí parado y lanzara una pelota hacia arriba y ella subiera y bajara. ¿Qué pasa con la velocidad? A medida que va subiendo, su velocidad va disminuyendo por acción de la gravedad que se le va quitando. ¿Qué velocidad debería llevar aquí arriba? Pues la velocidad que debería llevar ahí arriba cuando da la vuelta debe ser 0, porque si no fuera 0, pues la pelotica seguiría subiendo. Ella tiene que llegar a ser 0 para que empiece a bajar. Como nosotros vamos a calcular en el momento que empieza a bajar, significa que su velocidad en este punto es 0. Su velocidad final en ese punto es 0. Ahora, ¿cuál es la aceleración que está experimentando el objeto? Como lo acabo de mencionar aquí, cada vez le está quitando velocidad al cuerpo, o sea que su aceleración es negativa, es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. La aceleración se lo va quitando. Si se fijan que no necesito este dato, ¿por qué no necesito este dato? Porque ya tengo 3 de los datos. Si yo llego a dejar ese 320 como lo había colocado, voy a tener un error, porque voy a colocar aquí, digamos, en la altura alcanzada, en la distancia alcanzada, voy a colocar 320 metros y al calcular el tiempo puede que no me coincida con el tiempo de acá porque es un dato que yo me inventé. Entonces ese dato no es real. No sé si en el dato que yo les coloqué en la guía está bien, pero ustedes tienen que revisarlo. Es también parte del trabajo de revisar ese proceso. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser mi modo a proseguir? Voy a calcular el tiempo y la altura. Con eso ya calcularía la altura. Ya dijimos que este lo vamos a cambiar por la letra Y. Y con ese tiempo lo paso para acá y calculo la distancia recorrida, que son las preguntas. Esta es la distancia alcanzada hasta el hoyo, que en este caso era 320 metros, pero como ya les comenté, no, yo coloqué ese dato inventado, entonces no puede ser posible, o de pronto sí, pero yo no lo inventé. Y la altura máxima alcanzada. ¿Cuál será el tiempo de vuelo? Ya ahorita les voy a mostrar porque lo que vamos a calcular es el tiempo hasta la mitad del movimiento y nosotros queremos calcularlos en completo. ¿Listo? Entonces borremos aquí y continuamos acá. Entonces, las fórmulas, como ya les había dicho, vamos a tratar de calcular el tiempo. Recuerden que las fórmulas son velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo.
altura igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración tiempo al cuadrado sobre 2. Aquí ya no puedo cancelar esto porque ya no es 0 la velocidad inicial, sino la final. Y velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedades por el tiempo. ¿Listo? Por espacio. Esas son las fórmulas. Y dijimos que el espacio era y. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué fórmula necesitamos. Necesitamos una que calcule el tiempo, pero que no tenga altura. O una que calcule altura, pero que no tenga tiempo. En este caso, si se fijan, esta de aquí arriba no calcula el tiempo y no tenemos la altura. O sea que esta sería la fórmula ideal para este ejercicio. Entonces digo, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, que en este caso viene siendo la gravedad, y quedaría velocidad final. Entonces, como les había dicho, ustedes pueden escoger dos procesos. O despejan primero, que yo lo hago así, o reemplazan los datos y despejan después. Yo voy a despejar primero, ¿listo? O sea que voy a despejar el tiempo. La velocidad inicial pasa a restar y la gravedad pasa a dividir. ¿Listo? Entonces calculamos el tiempo. El tiempo de la velocidad final, 0, menos la velocidad inicial, 43 seno de 30 grados, sobre la gravedad, que es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Fíjense que el 0 al sumar esto, pues se cancela el 0, porque el 0 no le añade ni le quita nada. Y los dos negativos hacen que el tiempo no sea negativo. Yo vi en algunos ejercicios que estuve calificando que el tiempo en algunas cosas que hicieron, no sé si fue con ustedes, digo, no lo recuerdo, pero el tiempo a algunos les daba negativo, o sea, el tiempo no es posible que dé negativo, usted no se puede devolver en el tiempo, eso no es posible. O si usted descubre una fórmula donde matemáticamente le dé menos t, descubre el viaje en el tiempo, porque menos t significaría que se devolvió en el tiempo, cosa que no es posible. Entonces, ¿a qué nos quedaría igual el tiempo? Bueno, los menos se cancelan y quedaría 43 multiplicado por el seno de 30 grados dividido 9.8 y me da que el tiempo son 2,194, con cifra significativa el 8 convierte el 3 en 4 segundos. Ya calculé el tiempo, 2,194, o sea que puedo llenar ese dato aquí. Ese es el tiempo, vuelvo y les digo, hasta este punto, y ahí viene la explicación que les iba a comentar. Este tiempo que está aquí es el tiempo hasta la mitad. Como les había dicho, todo esto vuelve y se repite de la misma manera, pero en el sentido contrario. La velocidad que estaba aquí es la misma de aquí, la de aquí la misma de aquí, a la misma altura son las mismas alturas. Entonces, ¿qué podría yo concluir? Yo podría concluir que si el tiempo hasta la mitad es de 2,194, el tiempo total de vuelo pues será el doble. Yo multiplico por 2 esa expresión y me da 4,38 y según esto es 8 segundos. O sea que ese es el tiempo real de vuelo total. No hasta la mitad, sino que lo utilizamos hasta la mitad para llegar a nuestra conclusión. Obviamente nuestro tiempo de vuelo hasta ahí fue de 4,388 segundos, teniendo presente que este es todo el vuelo hasta el final. Y aquí obviamente también será 4,388 segundos. Bien, vamos a calcular la altura. Entonces, ¿cómo se calcularía la altura? La altura se calcularía con cualquiera de las dos fórmulas. Yo voy a utilizar esta que ya me está diciendo que y es igual a velocidad inicial por tiempo más gravedad tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces reemplazo. La altura debe ser igual a velocidad inicial, que en este caso era 43 seno de 30 grados, multiplicado por el tiempo, que el tiempo en este caso, y ahí viene la clave. Voy a calcular la altura hasta aquí. O sea que ¿qué tiempo voy a utilizar? 4,388 o 2,194. Como la altura la voy a calcular aquí, que es en la mitad del movimiento, no puedo utilizar el tiempo total porque calcularía la altura hasta acá y no tiene sentido. Tengo que calcularla hasta aquí. Entonces en ese caso tenemos que utilizar el tiempo hasta la mitad porque es donde alcanzó su altura máxima. O sea que el tiempo debe ser 2,194 más, no me cabe ahí, entonces voy a controlar aquí abajo, más la gravedad que era menos 9,8
multiplicado por el tiempo, que en este caso vuelve a ser 2,194 al cuadrado sobre 2. Y coloco todo eso en la calculadora. Pues a ustedes les tocaría hacerlo paso por paso, que digamos que o si tienen esta calculadora pueden hacerlo de una vez todos. Yo lo voy a hacer paso por paso como si fuera lo mismo. Entonces primero multiplico 43 por seno de 30 grados y me da 21,5. Entonces este pedacito de aquí me dio 21,5. Este pedacito. No. De una vez multiplicamos este por este. O sea, 43 seno de 30 por este. 43 por seno de 30 grados por 2.194, que es lo que... Otra vez. 43 por seno de 30 grados multiplicado por 2.194. Y me da ese pedazo, perdón, este pedazo de arriba, 47,171. Este más por menos me da menos. Y voy a hacer toda esta operación de aquí. 9.8, bueno, este 9.8 multiplicado por 2,194 al cuadrado dividido 2. Y me da todo ese pedazo 23,587. ¿Listo? Y entonces hago finalmente 47.171 menos 23.587. Y me da finalmente que la altura alcanzada es de 23,584 metros. Y ya calculé la altura del movimiento. Si tienen este tipo de calculadoras, pues usted coloca todo ahí de una vez. Dice 43 por seno de 30 por 2.194 más paréntesis menos 9.8, cierro por, abro paréntesis, 2.194 al cuadrado sobre 2 y le doy igual y me da 23,584 igualitico, ¿sí lo ven? Entonces ahí ya me dio. Bien, entonces puedo llenar ese dato acá y decir que la altura alcanzada son 23,584 metros. ¿Y cómo calculo la distancia aquí? Pues la única fórmula que podemos utilizar es la fórmula que dice velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Despejando el espacio me quedaría que espacio es igual a velocidad por tiempo. Y el espacio sería multiplicar la velocidad, que son 43 por coseno de 30, y lo multiplico por el tiempo, que en este caso son 4,388. Aquí sí tengo que utilizar todo el tiempo. ¿Por qué razón? Porque este es el tiempo total de vuelo. Voy a subir esto un poquito y finalmente me da que el espacio es, tocaría hacerlo, 43 por coseno de 30 por 4.388 igual. Y me da eso, 163,405 metros. Y fíjense que esta sí es la distancia real. La que yo había colocado aquí, que eran como 300 algo, no tenía sentido. Si yo hubiese utilizado ese dato que yo me había inventado, pues todo esto tendría unos errores terribles porque la distancia no era esa. La distancia no eran 350 o lo que haya colocado, sino eran 163 metros. Entonces necesito que ustedes en este ejercicio que está aquí verifiquen si efectivamente son 100 metros. Si no son 100 metros, quítenlo y utilícenlo así como yo lo hice aquí, sin utilizar esos 100 metros. Muchas de las ocasiones, y se van a dar cuenta cuando presenten el examen de líquidos, están haciendo una estrategia, o siempre han utilizado una estrategia, que es colocar información de más. Uno debe utilizar la información que necesita. ¿Para qué hacen eso? Para determinar si usted sabe lo que está haciendo, porque muchas veces uno, ¿qué hace? Uno, cuando no tiene ni idea de lo que está haciendo, coge y opera todos los números que encuentra a ver qué le da. Y si le da algo parecido a lo que está ahí, marca. Y ese es un error terrible porque a veces colocan datos que no se necesitan. O por ejemplo, han podido, aunque no, pues no sé si lo harán, pero pueden poner un dato erróneo. Usted tiene que tener cuidado con ese dato. ¿Listo? Básicamente esto se hace así. Hay personas que no me están entregando los procedimientos. Me dicen las respuestas aquí y no hacen todo esto.
ya se dieron cuenta que esto requiere un trabajo largo. Ni yo soy capaz de hacerlo mentalmente. ¿Sí? O sea, yo llevo años haciendo esto y ni yo soy capaz de hacerlo mentalmente. Primero porque se necesitan calculadoras, segundo porque usted tiene que calcular funciones trigonométricas como coseno y como seno, y calcular eso es prácticamente imposible sin hacer un procedimiento completo. A mí me importa esta respuesta, me parece importante esa respuesta. Todas estas respuestas que nos dieron, me parecen supremamente importantes, pero más importante que eso es más importante que eso está el, este procedimiento que hace. Yo esto lo tengo más en cuenta y es lo que digamos que le doy la nota. ¿Listo? Bien, el tema es ese, no hay más que hacer. Todos los ejercicios son igualíticos a esos dos que acabé de hacer, no hay más que hacer. Y el laboratorio es seguir los procedimientos que están ahí. No sé si sea necesario que yo haga alguna explicación del laboratorio, pero si quieren la hacemos, ustedes me dirán. Pero lo importante es que entreguen las cosas. Hay personas que me han entregado, digamos, me entregan el procedimiento, este procedimiento lo entregan, pero no me entregan el laboratorio, lo entregan mal, o entregan el laboratorio y el trabajo lo hacen mal. Cada cosa la tengo aparte, ¿no? Ustedes se han dado cuenta cuando les entrego las notas, yo les doy la nota del trabajo, la nota del laboratorio y hago el cómputo de las dos y le doy la nota definitiva. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces guardemos aquí. Tan, listo. Muchachos, ¿necesitan que les explique algo del laboratorio o no hay necesidad? Ustedes me dirán. ¿O alguna otra explicación que falta? ¿No?